tiempo suyo. Hasta las 9 tenemos. Hermanos, pueden hacer sus preguntas, lo que no entiendan, apunten. Adelante, hermano. Buenas noches a todos. Quería saber cómo es el asunto. Si ellos van a buscar los textos, van a leer, ¿quién coordina el asunto de repartir lecturas? Porque vamos a leer muchos textos. Usted nomás, hermano, o cualquiera elige para que lea. Ah, listo. O sea, yo puedo decir aquí quién puede leer, ¿verdad? Listo. Gracias. En primer lugar, buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Hayden, soy colombiano y bueno, aunque soy inexperto, esta noche, por la gracia de Dios, por primera vez voy a tener la oportunidad de compartir un mensaje así por vía digital. Gracias por la invitación y que Dios nos pueda dar entendimiento para poder captar esta tarde el mensaje. En realidad quería hablar sobre la revelación profética basada en el capítulo 1 de Apocalipsis, pero mientras meditaba, el Señor me puso en el corazón que diera un tema sobre principios para entender las profecías, principios que debemos aplicar a nuestra vida para poder entender las profecías, y vamos a encontrar allí algunos como la oración, la lectura de la Biblia y otra cantidad de cosas más, la humildad. Y voy a dar algunos pasajes para eso. Quisiera hacer otra oración para poder iniciar. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día extraordinario, por esta noche tranquila, donde la frescura que viene del cielo nos refresca de tal manera, Señor, que podamos estar en tranquilidad. Que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión y que podamos entender y captar esta sencilla reflexión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los asuntos que ocurre cuando se va a estudiar el libro de Apocalipsis, en que yo estoy recién aprendiendo a estudiar el libro de Apocalipsis, estoy recién haciendo mis propios estudios. Mucha gente cuando inicia a estudiar el libro de Apocalipsis, perdón, a veces se frustra porque no entiende algunas terminologías que se encuentran en él. Sin embargo, una de las causas que generan la incomprensión de este libro magnífico es la falta de aplicar algunos principios. Perdón, me está dando como, no sé, como que anda una gripe por acá, terrible. La falta de aplicar principios los cuales hacen que la mente se adapte y pueda entender los símbolos de Apocalipsis, ya que este está saturado de una cantidad de símbolos. Y para ello, en esta noche quisiera mostrar algunos principios que son más que importantes, son necesarios a aplicarlos en nuestra vida para poder entender ese extraordinario libro. La palabra de Dios es sencilla de entender. La hermana White por ahí en un comentario dice que aunque no entendamos el libro de Apocalipsis, es nuestro deber estudiarlo, leerlo, aunque nadie pueda comprender con plenitud todos los símbolos de Apocalipsis. Eso no es excusa para no leerlo. Eso está en el libro, no recuerdo la página, pero está en Hechos de los Apóstoles. También ella inculca la necesidad de estudiar ese libro, los libros de Daniel y Apocalipsis, ya que Daniel es una profecía y Apocalipsis es una revelación. Por lo tanto, es de suma importancia y compete a todos estudiar ese magnífico libro. Algunos incautos sucumben en la idea de que Apocalipsis es un libro que no se puede entender, pero eso es un gran error, ya que la razón por la cual muchos no entienden ese extraordinario libro es porque han olvidado cuál es la llave maestra que hable el libro de la revelación. ¿Y cuál es esa llave maestra? Es la Biblia, la misma Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Más de 200, de los 404 versículos que tiene el Apocalipsis, se dice que más o menos 278 referencias vienen del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cada vez que abramos la página del Apocalipsis, debemos entender que para poderlo descifrar o descodificar, debemos ir al Antiguo Testamento. White dice que en el Apocalipsis se encuentran todos los libros de la Biblia. Por lo tanto, ese principio es importante. Bueno, quisiera empezar con el primer principio que quiero mostrar en esta noche, y quisiera leer primero una cita aquí de Elena de White. Es sobre para poder entender ese libro debemos orar. Porque este es un asunto ¿qué? ¿Este es un asunto terrenal o es un asunto divino? Yo pregunto, ¿de dónde procede el libro de Apocalipsis? ¿Alguien me puede responder de dónde procede el libro de Apocalipsis? Jesús mismo, hermano. Ok.
El libro de Apocalipsis procede del trono de Dios. Dice que Dios le dio la revelación a Jesucristo, por lo tanto procede del trono de Dios. Salmo 104, 102, 19, sí, creo que 102, 19 dice que Dios tiene su trono en el cielo. Bueno, voy a leer una cita de la hermana White aquí, dos citas. Una está en Educación Cristiana, está traducido Christian Education, página 59. Dice así: nunca debemos estudiar la Biblia sin oración. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Nunca debemos estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación divina del Espíritu Santo, la cual nos será concedida. Y en el conflicto de los siglos, página 585 dice también algo parecido. Dice: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede concedernos, puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil de comprender. O impedir que reconozcamos las verdades de difícil comprensión. Entonces, un principio muy importante según el Espíritu de Profecía es que para entender el libro de Apocalipsis debemos primero orar. Por eso cuando usted lee en Apocalipsis 1:10 dice allí que Juan estaba en el Espíritu, o sea que estaba meditando, estaba posiblemente orando, estaba en el Espíritu en el día del Señor y posiblemente estaba orando para recibir la luz divina. Y precisamente era un sábado, según lo describe la hermana White en algunos comentarios. Quisiera que alguien leyese el libro de Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo dice algo muy interesante allí. Es un texto muy conocido. Lo voy a recitar de memoria. Dice el apóstol Pablo allí: orá sin cesar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que debemos orar sin cesar. Nosotros sabemos claramente que cuando oramos recibimos el Espíritu Santo, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ya que vamos a encontrar que el Espíritu Santo es el agente delegado por Cristo para guiarnos a toda verdad y de esa manera poder comprender los asuntos divinos, ya que este escudriña aún lo profundo o lo oculto de Dios. Bueno, Filipenses, 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. En el griego sería orar de manera continua. No significa que siempre vamos a estar de rodillas, sino que tiene que ver con tener la mente conectada al trono de Dios constantemente. Así como David, que meditaba en la ley de Jehová día y noche, o sea que algo continuo. Sabemos que estamos en tiempos finales y la oración juega un papel fundamental en la vida del ser humano. Quisiera mostrar aquí un texto en 1 de Pedro 4:7, dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. ¿Qué se acerca, hermanos? El fin de todas las cosas. Por lo tanto, debemos ser sobrios y velad en oración. Ese texto me recuerda lo que dice el mismo Apocalipsis. El versículo 3 dice: bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, como el tiempo está cerca, para poder entender el libro de Apocalipsis tenemos que orar, estar velando. Uno de los asuntos que más por eso la iglesia carece y languidece de poder, es debido a que se ora poco. Si más orásemos, más poder tendríamos. El coro dice: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Si dejamos de orar, entonces los nervios, los tendones espirituales, dice White, se van debilitando y la mente que estaba espaciada, que estaba ensanchada, se vuelve estrecha y no puede captar las profundidades de Dios. Efesios 6, el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19, el apóstol Pablo recomienda a los hermanos de Éfeso a orar no solo por ellos, sino también por él, para que él pudiera explicar con denuedo o con habilidad, de manera clara, los misterios de la palabra de Dios. Y el Apocalipsis es un libro misterioso porque está codificado con algunos símbolos, y esos símbolos requieren de luz divina para poderlo entender. Aquí quisiera leer estos textos que son muy conocidos. Dice:
Dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y dice, dice en el Espíritu. O sea que es una oración sentida, es una oración profunda, como dice Elena White, es una oración ferviente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa expresión perseverancia que menciona allí en griego sería upomone, que significa, se puede traducir como paciencia, como resistencia. O sea que debemos orar con paciencia, debemos ser resistentes en la oración. La palabra resistente es aquella que permanece, no se rinde fácil. Nosotros nos desanimamos muy fácil. Y entonces por eso a veces Dios nos quiere dar luz y quedamos a ciegas porque decaemos pronto. Dice en el primero escrito, hay una visión que leí hace algunos años, donde White le pregunta al ángel acompañante cuál era la causa del decaimiento del pueblo adventista, y el ángel le responde que la razón del adormecimiento del pueblo yace en que soltáis demasiado rápido el brazo del Señor. Y el ángel no está hablando de brazo literal, porque el ángel termina diciéndole, vosotros pedís demasiado poco y pensáis que puede que cansáis al Señor con vuestras peticiones. No, Él está ansioso porque pidáis, pedidle, dice. Y eso está en el contexto de Mateo 7:7, donde dice, pedís y os dará, buscáis y haréis, llamáis y os abrirá. Y ese texto lo vamos a leer un poquito más adelante. Bueno, entonces dice Pablo a los Efesios, orando en todo tiempo, dice. Y el versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El libro de Apocalipsis también es parte del misterio del Evangelio. Por lo tanto, si deseamos que entenderlo y explicarlo en su mayoría, debemos orar, y no solamente orar por nosotros, sino orar por nuestros hermanos que van a exponer la palabra de Dios para que también ellos puedan esbozar con habilidad y destreza, con pericia, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, con habilidad y destreza estos libros, así como lo hacía Daniel, que era diestro en toda la ciencia, dice la escritura en Daniel capítulo 2. Ahora vamos a ver un ejemplo de oración muy importante. Como dice, estamos en épocas donde la gente se distrae o nos distraemos a veces por los quehaceres de la vida y estamos descuidando, yo lo digo de manera personal, estamos descuidando a veces la oración personal, la oración que aviva el alma, la oración que es el aliento del alma, esa oración que es a las horas de la madrugada, donde hay quietud y donde el Espíritu de Dios puede penetrar con más fuerza en nuestra mente. Noten lo que hacía Jesús según Marcos 1:35, noten lo que dice la Biblia. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús madrugaba a orar. Algunos comentarios dicen que posiblemente cuando Jesús se levantaba a orar, podría ser tipo 2 o 3 de la mañana, ya que en el desierto el sol sale de manera temprana y se siente mucho su calor, y entonces Jesús se le adelantaba para hallar la frescura y de esa manera tener una mejor relación o una mejor comunicación con su Padre. Y dice aquí que se levantaba de mañana aún oscuro y allí oraba. O sea que Jesús tenía sus momentos a solas con el Padre. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, Jesús era consciente de que sin la oración es imposible hacer grandes cosas en la vida espiritual. El libro del capítulo 5 de Lucas, ahí hallamos el milagro que Jesús sana a un paralítico, e inmediatamente después de que Jesús, desde él sale poder y cura al paralítico, Jesús vuelve a recargar energía, porque la oración es símbolo o es sinónimo de poder. Y en el versículo 16, después de que Jesús hizo ese milagro, dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía Jesús? Se apartaba a lugares desiertos o a lugares vacíos y oraba. Que Jesús sabía claramente que tenía una guerra espiritual con Satanás y tenía que estar preparado. En el Apocalipsis nosotros vemos allí una guerra.
Por lo tanto, necesitamos orar para poder entender ese extraordinario libro. El capítulo 12 de Apocalipsis presenta una batalla entre Miguel y el dragón. Dice allí que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, dice allí el versículo 7. Y ese dragón, según el versículo 9, era Satanás. Por lo tanto, Jesús se mantenía constantemente en oración. Y nosotros mucho más debemos hacerlo ahora para poder entender el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 7, hablando de Jesús. Vamos a notar allí que Jesús fue oído a causa de que sus clamores eran bastante serios. Note lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Dice la Biblia aquí que Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, o sea, y lágrimas, o sea, que eran oraciones que salían de las profundidades de las entrañas de Jesús, desde su ser. Y entonces dice allí que fue oído a causa de su temor reverente. Eso me da a entender a mí que Dios no es sordo, que el Padre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Entonces, si no entendemos el libro de Apocalipsis, y para que no nos frustremos, ¿qué tenemos que hacer? Llorar y clamar a Dios con todo el corazón. Señor, yo quiero entender este libro extraordinario. Hay una cantidad de símbolos aquí, yo no entiendo estos lenguajes, Señor. Dame sabiduría, Señor, para poder entender. La Biblia dice claramente que si alguno tiene falta de sabiduría, pide a Dios, quien da abundantemente a todos, y si reproche le será dada, dice Santiago 1:5. Bueno, el libro de Mateos capítulo 7, versículo 7, dice allí el mismo Jesús, el corazón de la oración dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Y miren lo que Jesús hace, dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros siendo malos, miren, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Y cuáles son esas cosas buenas que el Padre nos quiere dar? Esas buenas cosas son las bendiciones que vienen del cielo, son los depósitos del cielo, como dice Elena de White. Y eso lo presenta claramente el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y según Lucas 11:13, ese don perfecto y esa buena dádiva se llama Espíritu Santo, porque en Lucas 11:13 ya no le llama buena dádiva, dice: y si vosotros siendo malos saber dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Ese es un texto desafiante, porque es que el asunto de Apocalipsis no es un asunto carnal. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10, versículo 4 al 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Entonces, si queremos entender este libro de Apocalipsis y no dejar que los prejuicios de Satanás nos impidan comprender, tenemos que orar. No sé si hasta allí alguien tiene algún comentario. Hermano, una pregunta: ¿por qué es importante estudiar la profecía? El libro de Proverbios 24:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses 5 dice que no menospreciemos las profecías. ¿Por qué? Porque las profecía es historia predicha e historia es profecía cumplida. ¿Cómo le explico eso? Vamos al libro de Isaías. A ver, puede leerme usted, hermanita, la que hizo la pregunta. Isaías 46, Isaías 42:9 y Isaías 46. Uno me lee Isaías 42:9 y otro me va a leer Isaías 46:9 y 10. Ahí vamos a entender por qué debemos estudiar las profecías, ya que estas son una brújula. Es el anuncio de Dios antes que salga a la luz las cosas
Dios se anticipa y el pueblo de Dios debe conocer esos asuntos. No sé si alguien quiere leer. Voy a dar la lectura. Sí. Isaías 42:9. Sí, señora. Las primeras predicciones se cumplieron. Yo anuncio las cosas futuras. Las anuncio antes que sucedan. Amén. Entonces las profecías son anuncios de Dios anticipados a la realidad histórica. Y la historia va confirmando eso. ¿Cómo lo sabemos? Daniel 2. Daniel 2, recuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Y entonces, después que Daniel le empieza a interpretar el sueño, él primero le hizo el recuento de la predicción en el sueño, del sueño que tuvo de la estatua. Pero en el versículo 38, él le dice, tú eres aquella cabeza de oro. O sea que la historia confirmaba la predicción divina. De hecho, la palabra profecía viene de dos griegos, de dos verbos hebreos, que es masá y nehuá. El uno significa sentencia y profecía, y el otro significa predicción. O sea que las profecías son sentencias predichas, o sea, se cumplen o no se cumplen. ¿Cómo? Y 10 voy a leer. Listo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Entonces, nótese que son anuncios anticipados. También, otra de las razones por la cual debemos leer el libro de las profecías, o el libro de Daniel y Apocalipsis, o todas las profecías, es porque Jesús lo dijo. El libro de Mateo 24:15 dice claramente el Señor Jesús, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué dice el profeta, el que dijo el mismo Jesús? El que lee, ¿qué? Entienda. Y el mismo Jesús, cuando le da la revelación a Juan, dice, bienaventurados los que leen. O sea que tenemos muchas razones por las cuales leer aprender las profecías. Otra razón por la cual debemos estudiar las profecías es porque las profecías nos hablan de acontecimientos finales. Por ejemplo, vemos allí el Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, todos esos libros nos hablan de acontecimientos finales. Combinado con Apocalipsis también vamos a encontrar la misma situación. Otra razón es porque Jesús viene pronto, según Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Entonces, tenemos que estar preparados para ese encuentro con Jesús, y entonces, para podernos preparar, debemos conocer bien las profecías que anteceden, pues, que nos dan a conocer el venimiento de Cristo antes de que este suceda. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Daniel y Apocalipsis van de la mano, ¿no ve? Así es. ¿Puedo continuar con el tema, verdad? Si no hay otra pregunta. Sí, hermano, continúa. Ok. Sigamos hablando sobre ya hemos citado algunos textos. En el libro de Lucas 18:1, Jesús le habló a los discípulos sobre la importancia, no sobre la importancia, sino sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso lo pueden leer en Lucas 18:1, dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre algo importante y algo necesario? ¿Alguien me podría responder, por favor? ¿No son sinónimos, hermano? Parecida, pero no es así. Hay una diferencia, y lo voy a explicar rápido porque el tema es largo y veáis. Ya llevamos. ¿Cuánto tiempo me queda, hermana? 24 minutos ya llevamos y no hemos ni empezado. Entonces, vea, la diferencia radica en que lo importante es, por ejemplo, yo estoy aquí, por ejemplo, en este cuarto, pero yo puedo vivir sin este cuarto donde estoy, ¿verdad? Yo no me voy a morir porque no tengo este cuarto, o sea, yo puedo prescindir de esto. Pero hay algo que yo no puedo dejar de tener en cuenta para vivir, y es el oxígeno, la alimentación. Si yo dejo de comer, si yo dejo de tomar agua, si yo dejo de inhalar oxígeno, ¿qué va a pasar? Me voy a morir. Entonces,
Lo necesario es aquello que yo no puedo prescindir, ese es algo que yo tengo que tenerlo sí o sí. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, que dice allí que Jesús le contó una parábola a los discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, es de que ellos tenían que estar orando constantemente. Y por eso vemos nosotros allí en Mateo 26, que cuando Jesús invita a orar a los discípulos en el Getsemaní, ellos se duermen y vemos las consecuencias. Si ustedes leen, por ejemplo, Lucas 22, 31 en adelante, ustedes encuentran que Pedro después niega a Jesús. Mateo 16 también, vemos a un Pedro que tienta a Jesús y le dice, Señor, nunca te acontezca esto. Y Jesús tuvo que reprenderlo, le dijo, vete, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Entonces, hay que orar para que no seamos poseídos, hermanos. Cuando dejamos de orar, somos poseídos por el enemigo y entonces no podemos entender el libro de Apocalipsis. Es imposible. Y eso le pasó a Pedro. Lo poseyó el enemigo porque dejó de orar, se descuidó un momento y no veló y vea lo que pasó. Entonces hay que orar siempre. Salmo 5, Salmo 5:2, Salmo 5:2 al 3, dice el salmista David algo muy interesante. En otra próxima oportunidad ya vamos a estudiar un tema sobre Apocalipsis de manera directa, pero es vital presentar estos principios porque a veces a estas cosas que son sencillas no se les da importancia, pero son de gran necesidad para nuestra vida espiritual y comprensión del libro de Apocalipsis. Bueno, no sé si me están captando porque yo por ser colombiano hablo rápido. No sé si están entendiendo. Está bien, hermano. Ok. Bueno. Salmo 5:2 al 3 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿A quién es que va a orar el salmista? Va a orar a Dios y dice que esté atento a su clamor, o sea que es una oración tremenda. Y dice el versículo 3, oye Jehová, oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Muchas veces no entendemos algunas cosas de la Biblia porque oramos a Dios, Dios nos quiere responder, pero no esperamos, nos levantamos rápido del lugar de la oración y no esperamos, no meditamos, entonces la bendición no llega. Tenemos que esperar, dice aquí el salmista David que él iba a esperar. Hay que meditar para que la palabra pueda ahondar en la mente y poder tener discernimiento. Noten lo que dice Salmo 55, 17. Según Salmo 55, 17, ustedes lo pueden leer. Algunos textos los voy a ir diciendo nomás. Según Salmo 55, 17, el salmista David oraba tarde, mañana y al mediodía. Y el Señor oía su voz. También tenemos el Salmo 61:1. Noten lo que dice el Salmo 61:1. Oye, oh Dios, mi clamor. Oye, oh Dios, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. O sea que tenemos que pedirle, Señor, no entendemos el libro de Apocalipsis, Señor. Atiende mi clamor, Señor. Yo quiero entender el libro de Apocalipsis, por lo tanto, escúchame, oh Dios, para que el Señor pueda responder. Y vamos a notar que Dios va a responder porque Dios no es sordo. Noten lo que dice Salmos 65, 1 al 2. Noten. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti te pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Qué hace Dios? Oye, ¿qué? La oración. Salmo 65:1, Salmo 65:1 y 2. Noten lo que dice el libro de Salmos 102:19. Vamos a notar allí que el Señor se detiene. El Señor considera, dice la oración, de los desválidos. Nosotros somos desválidos porque somos seres pecadores y necesitamos depender de Dios. Habrá considerado, dice, considerar significa que se detiene, que se pone a mirar si lo que está diciendo es como una figura que da a entender que se pone como a mirar, cuando uno se pone como a contemplar algo a ver si está bien o está mal. Entonces dice aquí, el Salmo 102, 17 dice, habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Es muy importante ese asunto porque mucha gente empieza a orar y cree que Dios no lo escucha. En la fe de Jesús,
adventista dice claramente que hay tres cosas que pasan con la oración. Primero, Dios, alguien, si discutían dos amigos, uno decía que, ahí dice que dos amigos discutían, el uno decía que Dios le respondía y el otro decía que no le respondía. Entonces, el que sí decía que el Señor respondía, decía, mira, a mí sí el Señor me responde, porque unas veces me dice que sí, otras veces me dice que no, y otras veces me dice que espere. O sea que Dios siempre está considerando solamente que tenemos que esperar, porque Dios no desecha el ruego de los desválidos, de los pecadores, en otras palabras. Y para entender el libro de Apocalipsis necesitamos que el Señor considere o se detenga en nuestras oraciones. Esas oraciones deben ser sinceras como la de Ana. El libro de 1 Samuel 1, 9 al 15 dice que Ana, después de que hubo comido y bebido en Silo, se levantó y se fue junto al pilar del templo, y allí estaba Elí, sentado en una silla del templo. Dice que Ana derramó su alma delante de Jehová, dice el versículo 15. ¿Y qué pasó? Dios escuchó su oración y no solamente le dio a quién, no solamente le dio a Samuel, sino que después ustedes leen el final del capítulo 1 y el capítulo 2 y van a ver que le dio una cantidad de hijos. Entonces Dios oye la oración, pero nosotros debemos ¿qué? Pedir con súplica. Si no entendemos la Biblia, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que podamos entender. Daniel 6:10 dice que Daniel oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Ahora, el capítulo 2 de Daniel, en la visión de Nabucodonosor, para que Daniel pudiera entender el misterio de la estatua, ¿qué tuvo que hacer Daniel? Dijo Daniel, bueno, él dijo, ahora me voy a orar solo. No, hay momentos en la vida, hermanos, en que nosotros, cuando no podemos entender algo solo, debemos buscar grupos de oración, buscar hermanos para orar juntos, y de esa manera el Señor nos pueda revelar. Eso hacían los pioneros, eso hacía Elena de White. En el principio los hermanos pasaban noches enteras llorando, botando lágrimas, y hasta que el Señor les daba luz. Una vez un hermano entendía el texto, o si no, llegaba una visión a Elena de White y entendía ella esa situación y le explicaba, listo. Pero ¿qué tenía que estar haciendo primero? Orando. Si ustedes leen el libro Notas Biográficas de la hermana White, es extraordinario cómo esa mujer se mantenía solamente orando y orando y orando y orando. O sea que sin oración no hay vida. Y en Daniel 2 vemos que después de que este grupo selecto de jóvenes ilustres, como Jabes, según 1 Crónicas 4, ahí la historia de Jabes, el cual fue más ilustre que sus hermanos, 1 Crónicas 4:10, porque este pidió a Dios que le ensanchara su territorio. Daniel también era de ese linaje, al parecer, porque Daniel pidió junto con sus amigos, que Dios, a través de las plegarias, para que Dios revelara el misterio. O sea, ellos oraron sin saberlo, aplicaron el principio que Dios Jesús ya unos años después, unos 600 años después, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Dice la hermana White, hablando de ese asunto, que la oración es la oración es la llave en la mano de la fe que abre los depósitos del cielo para que podamos entender los misterios de Dios. Y eso está en armonía con la Biblia. Cuando Jesús fue bautizado, ustedes leen, por ejemplo, Lucas 3, 21 y 22, y van a descubrir que cuando Jesús oró, el cielo se abrió, ¿y qué descendió? Pues el depósito del cielo, Espíritu Santo, y listo, asunto arreglado. Bueno. Antes, hermano, ¿qué libro ha dicho, hermano? ¿Me puedes repetir para anotarme? El depósito, ese es del libro La Oración de Elena de White. El capítulo 1, vas a encontrar una cantidad de extraordinario. Permítame, le leo aquí una cita. El libro La Oración de Elena de White. Capítulo 1. Citos, la Biblia ha hablado, hermanito. ¿Cómo? No he anotado este libro de la Biblia que nos ha dicho. Daniel capítulo 2, versículo 17 al 22. Ya, gracias, hermano. Ok. Note aquí. Vamos a leer un párrafo aquí de Elena de White en el libro La Oración, página 14 en esta versión. Yo siempre me gusta dar mejor el capítulo, porque como en cada país tienen su versión de libros, entonces a veces no da la página y no consigue. Entonces mejor es el capítulo y ya que la puedan encontrar el contenido leyendo todo el capítulo. Bueno. Noten lo que dice aquí, un refugio siempre abierto. El camino hacia el trono de Dios siempre está abierto. Ay, hermano. ¿Cómo? Dice aquí que el camino hacia el trono de Dios siempre está, ¿qué? Abierto. No podéis estar continuamente arrodillados en oración, pero vuestras peticiones silenciosas pueden ascender
constantemente a Dios en busca de fuerza y dirección. Al ser tentados podéis huir al lugar secreto del Altísimo. Sus brazos eternos os rodearán. Esto en los lugares celestiales, página 86, también está este párrafo. Y entonces me llama la atención aquí la parte que dice, aquí voy a repetir, aquí dice, pero vuestras peticiones silenciosas pueden ascender constantemente a Dios en busca de fuerza y dirección. El apóstol Pablo, mire cómo esto, Pablo, la hermana White conecta esto con Efesios 6:10, donde dice el apóstol Pablo, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que la oración, en la oración está el poder. Eso es lo que dice Santiago también 5:16. La oración del justo puede ¿qué? Puede mucho. Y Jesús, en respuesta a los discípulos, cuando ellos empezaron a orar, les dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que cuando oramos recibimos el Espíritu Santo. Y eso dice aquí la escritora, la escribana de Dios, dice claramente que el camino hacia el trono de Dios está abierto. O sea que no tenemos excusa para no orar, mis hermanos. Tenemos que hacer eso. Si queremos entender Apocalipsis, si no vamos a vivir siempre estancados allí y no vamos a avanzar. Bueno, si ustedes notan, por ejemplo, también Daniel capítulo 9, versículo 3 en adelante, van a encontrar que Daniel hace una oración desde el versículo 3 hasta el versículo 19, y luego de eso van a notar allí que es tan impresionante las oraciones que los ángeles de Dios se ponen en movimiento, y dice allí la Biblia en el versículo 20 en adelante que ese Gabriel vino con presteza para darle sabiduría y entendimiento a Daniel. O sea que cuando oramos para poder entender los misterios apocalípticos, entonces las huestes angélicas se ponen en movimiento. Y por eso es que dice el libro de Hebreos 1:14 que estos son ministros enviados en favor de los que han de heredar la salvación. O sea que los ángeles tienen una participación activa en la revelación. Y debemos orar para que podamos activar el ministerio de los ángeles. Por ejemplo, si leen el libro de Lucas, capítulo 1, ahí van a encontrar la historia de Zacarías y Elizabeth, creo que se llamaba la esposa de Zacarías, y van a encontrar que baja el ángel Gabriel y le dice, oye, tú fuiste hallado justo y tu oración ha sido escuchada. Y entonces Zacarías dudó, y entonces dice allí la Biblia que quedó mudo, pero el caso es que el ángel bajó. Gabriel le dijo, yo soy Gabriel que habito en la presencia de Dios. Y también vemos pues, por ejemplo, cuando el propósito de Dios en la vida de María también era una mujer consagrada y vivía en oración, y vemos claramente cómo el ángel Gabriel baja y le da la noticia del engendramiento del Mesías. La oración es fundamental. Quisiera también, aunque ese texto no lo tenía anotado, no lo tenía aquí en la lista de la predicación de esta noche, quería también darles a entender, comentarles algo muy importante en Marcos 11. Lo que pasa, o lo que impide a veces captar las simbologías proféticas, es que nosotros tenemos mucho orgullo, o podemos tener muchas rivalidades dentro de la iglesia, y eso impide la efectiva activación del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para que sea fluida la comprensión bíblica. Noten lo que dice Marcos 11, hablando en el contexto de la oración. Marcos 11, 24 al 26, vamos a leer. Si algún hermano quisiera leerlo, por favor. Marcos 11, 24 al 26. 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ay, muy interesante el texto, ¿verdad? Entonces, si tenemos rencillas, si tenemos discrepancias o rencores ocultos, no vamos a poder entender el libro de Apocalipsis, porque dice la hermana White, aunque no recuerdo esa cita, ella dice claramente que el Espíritu Santo no puede morar en un corazón que haya rencor, en un corazón que haya orgullo o que haya egoísmo. Y eso está en el contexto de Efesios 4:30, donde el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y qué es contristar? Contristar significa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es como que usted, hermana, quisiera subir una grada, y yo estuviera en una casa de 2 pisos, y hay una escalera,
pero cuando usted quiere subir, entonces yo, supongamos que yo le tiro algo encima para que no suba un costal, algo que tiene una carga pesada y usted no puede subir. Eso significa contestar, impedir que algo crezca, que algo avance, que algo pueda salir de donde está pausado, donde está estrechado. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, debemos reconciliarnos con nuestros hermanos. Hay mucha demasía dentro de la iglesia. Que la hermana se enoja porque la otra viste mejor, que la de allá porque el esposo tiene carro, que el de acá, una cantidad de cosas. Hay una rivalidad extrema dentro de nuestra iglesia. Entonces, ojo con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a pasar ahora a otro punto. Ya hemos visto que es un principio vital y hemos visto muchos textos. Hay muchos más textos sobre la oración, pero no vamos a pasar la noche hablando de la oración. El siguiente punto o el siguiente principio, y me olvidé de explicar que un principio es una norma o ley que tiene como propósito guiarnos a un fin. Por ejemplo, los 10 mandamientos son 10 principios. ¿Y cuál es el fin de los 10 mandamientos? La ley dice en Romanos que es Cristo, pero el fin de la ley es que nosotros amemos a Dios y amemos al prójimo. Eso lo resume Jesús en Mateo 22, 37 al 40, donde él dice, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, un principio es una ley que tiene como propósito llevarnos a un fin, y en este caso el fin es la salvación. Entonces, quería explicar eso porque me había olvidado. Vamos a pasar al segundo principio para poder entender el libro de Apocalipsis, y es, hermanos, la oración no puede suplir el hábito de leer las escrituras. Yo he hablado con muchos pentecostales y Jesús se la pasan ayunando y orando 40 días y 40 noches, y usted les pregunta, oiga, ¿usted sabe tal cosa de la Biblia? No, que no sé. ¿Cuántas veces lee su Biblia? No sé, no leo. Cuando me acuerdo la leo. Entonces, ¿cómo va a crecer una persona de eso? Siempre será un niño, siempre tendrá que recibir leche y no vianda o alimento sólido, porque se está acostumbrado solamente a recibir lo que otro le da. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero cuando tenemos la oportunidad, dice la hermana White en el capítulo 38 del conflicto de los siglos, titulado Entre la única salvaguardia, dice allí, la página 583 creo, dice, se me está olvidando, dice que Dios no excusa el error ni el pecado cuando se ha tenido la oportunidad de saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Leyendo las escrituras, porque ella está hablando en el contexto de leer las escrituras, de alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces noten lo que dice el libro, hermana, quiero que me busques por favor, Deuteronomio 17, 19. Deuteronomio 17, 19. Vamos a ver que es imprescindible la lectura de la Biblia. Si el tiempo no alcanza, alguien me para y ya me avisa para terminar. Hermano, 17, ¿cuánto? Deuteronomio. Deuteronomio 17, 19. ¿Se lo leo? Sí, señora. Ya dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 17, 19. Sí, entonces alguna gente dice, este texto donde la parte que dice temer, en otras versiones dice para que aprenda a reverenciar. Algunos dicen, yo reverencio a Dios, yo amo a Dios, yo temo a Dios, pero no leen la Biblia. Pero aquí me está diciendo que esto es un consejo que le están dando a un joven rey que iba a ser ungido, y le dan ese consejo, mira, tienes que leer el libro todos los días. ¿Para qué? Para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Y dice la Biblia en Proverbios 9:10 que el principio de la sabiduría es el temor o la reverencia a Dios. Y para entender el libro de Apocalipsis, según Apocalipsis 17:9, necesitamos sabiduría. Dice allí, esto requiere una mente que tenga ¿qué? Sabiduría, o sea, una mente que esté saturada de la palabra de Dios. Por eso es que Lucas 2:40 en adelante dice que el niño crecía en sabiduría y se fortalecía en sabiduría. O sea que Jesús era un lector. Y eso lo podemos ver claramente en el libro de Lucas 4:16. Dice que Jesús se levantaba a leer.
Todos los sábados leía. Y no solamente los sábados. Segunda de Timoteo 3:15 al 17 dice claramente, en ese contexto los judíos les enseñaban a sus hijos a leer la Biblia, a memorizar pasajes según el deseo de toda la gente, desde la edad de 5 años. Y segunda de Timoteo 3:15 dice, y tú que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos, para corregirnos, para redarguir, dice allí, para instruirnos en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea cabalmente preparado para toda buena obra. O sea que entender el libro de Apocalipsis es estar preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder entender el libro de Apocalipsis? Pues leer la Biblia. Yo a veces, por ejemplo, a veces estoy así caminando y a veces he estado luchando con algún texto que he leído. Por ejemplo, cuando no entendía algunas cosas de Daniel, y todavía me faltan muchas cosas por entender, por ejemplo, esas bestias de Apocalipsis 3, yo me preguntaba qué respetan esas bestias y me daba rabia a veces. Y hasta que un día me puse a orar y fui a Daniel y descubrí que las bestias son simplemente reinos y ya, facilito. Entonces, mis hermanos, para poder hacer eso tuve que leer, comparar un pasaje con otro pasaje. Ese principio también lo vamos a ver más adelante ahora, la importancia de la Biblia como su propio intérprete. Nada de interpretaciones humanas, nada de añadir, nada de inventar, nada de conceptos humanos. Pablo prohíbe eso rotundamente. Bueno, ya he leído. Ahora vamos al libro de, hermana, léeme por favor Romanos 15:4. A ver qué dice el apóstol Pablo. Romanos, ¿cuánto dijo, hermano? Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Mire que ahí hay una predicación en ese texto. Pero no lo vamos a ahondar en eso. Dice que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Yo pregunto, ¿Apocalipsis se escribió hoy o se escribió antes? Antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer el libro de Apocalipsis. La hermana White dice, nadie piense que por no entender todos los símbolos de Apocalipsis, esa es una excusa para no leerlo. Lee el libro, pues en él se pronuncia una bienaventuranza. Bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan la palabra de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está lejos. No, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3, ¿verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito para nuestra enseñanza. Eso no quedó allí en vano para que simplemente, estos son cuernos y bestias y ya. No. Eso tiene un propósito allí. Léame, por favor, el libro de Hechos 8:27 al 28. Ahí vamos a encontrar que el eunuco leía Hechos 8:27 al 28, por favor. Hechos 8:27 al 28. Ya, 27 al 28 dice, entonces él se levantó y fue y recibió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Amén. Ahí. Dice que ¿qué venía haciendo el etíope? ¿Leyendo qué? Al profeta ¿qué? Isaías. O sea que venía leyendo el pergamino, el rollo de Isaías. O sea que es importante leer. Jeremías 15:16, hermana, por favor. Jeremías 15:16. Otro hermano me busca voy a darle cita para que avancemos más. Jeremías 15:16, otro me busca Hechos 17:11, otro me busca Daniel 9:2, otro me busca Salmo 119:105 y otro me busca Salmo 119:130. No sé si se puede repartir allí. ¿Qué nos has mareado, hermano? Bueno, voy a mirar, aquí veo Ana Ruth, voy a ver aquí Iván Elías, veo a Delicia,
Veo a Olga Seón. Ella, Jeremías. ¿Cómo? Jeremías 15:16, ¿quién lo tiene? Los textos, ¿puedes repetir? Voy a delegar mejor de acá de manera ordenada para que cada uno pueda... Sí, por favor. Sí, por Ana favor. Ruth, me lee, por favor, Jeremías 15:16. Iván Elías, ¿me puede leer, por favor, Hechos 17:11? Delicia, me lee Daniel 9:2. Y Olga Seón, me lee, por favor, Salmo 119:105. Y yo leo el último texto. Jeremías 15:16. Ajá. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Amén. ¿Qué hizo David? ¿Qué hacía Jeremías, que era el profeta llorón, que era un prototipo de Cristo? Dice que él comía, ¿qué? Comía la palabra de Jehová, y dice que esa palabra le fue por gozo y alegría de su corazón. Nadie puede comerse la Biblia o los papeles de la Biblia. Eso significa que tenía un espíritu de lectura fervoroso, hambriento, que pasaba horas y horas leyendo. Tenía, para poder entender la palabra de Dios hay que leer mucho la Biblia, hermanos. O si no, vea, vivimos es en tinieblas. El que sigue, por favor. Hechos 17:11. Sí, hermano. Ya, bueno, dice Hechos 17:11. Estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Amén. Amén. ¿Qué dice? Esos tipos no comían cuento chino. Esos bereanos fueron más nobles, dice, que los de Tesalónica. ¿Quiénes eran esos de Tesalónica? Eran unos judíos que cuando Pablo empezó a disertar el evangelio, ustedes leen los versículos anteriores, hicieron un alboroto y no lo dejaron predicar. Pero cuando Pablo llegó a Berea, uy, hermano, esa gente dice que aceptaron la palabra, recibieron con solicitud, o sea, les agradó la palabra, como Jeremías, en otra palabra la comían, y dice que cada día examinaban. Siguieron el principio de Deuteronomio 17:19 que decía que tenía que leerla todos los días para ver si esas cosas eran así, hermanos. Hay mucha falsa interpretación de la Biblia y tenemos que con la Biblia mirar a ver si esas cosas son así o si no. Alguien nos dice, mira, esa bestia de allá de Daniel, de Daniel, eso representa a Antioco Epifanes y nos deja ahí enredados. Pero como nosotros somos lectores de la historia, entonces vamos a descubrir que no es así. En primer lugar, porque hay muchos puntos en la Biblia que aclaran que Antioco Epifanes no podía ser el cuerno pequeño ya en Daniel 7. Entonces, hay que examinar. Pablo dijo, examinen todo y retengan lo bueno para no ser engañados. La siguiente, hermana, por favor. Sí. Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ok, noten que Daniel, ¿qué había pasado? El pueblo de Israel había sido llevado cautivo, según si leen, por ejemplo, Jeremías 23, todo el libro de Jeremías, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, van a encontrar que el pueblo de Israel fue llevado preso y cautivo por rebeldes, porque se hacían dioses. Entonces, el cautiverio, según Jeremías 25 o 29, dice que iban a ser llevados cautivos por 70 años a Babilonia. ¿Y qué pasó? Daniel, cuando ya vio que se acercaba el tiempo de cumplimiento de esa profecía, empezó a ¿qué? A examinar los libros del profeta Jeremías para ver el cumplimiento. ¿Qué nos está diciendo a nosotros ese pasaje? Que nosotros debemos también examinar y leer o mirar el libro de ¿qué? El libro de Apocalipsis o la Biblia en todo su compendio general, no solamente el libro de Apocalipsis.
toda la Biblia debemos estar estudiando y revisándola. La lectura de la Biblia, la oración no puede suplir el estudio de la Biblia. Es algo que debemos hacerlo constantemente. Salmo 119, 105, ¿qué dice? Ya. Dice, lámpara, Salmo 119 y 105 es, ¿no, hermano? Sí, señorita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Lumbrera a mi camino. Es una lámpara a los pies y una lumbrera al camino. Yo pregunto, ¿para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. Amén. Sí. Lo que dice la silvina. Para alumbrar, ¿verdad? Entonces, estamos en un mundo de oscuridad y ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios para que ella nos pueda. ¿Quién nos va a alumbrar? La palabra de Dios nos va a iluminar los símbolos de ¿qué? Del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, pongo un ejemplito. Por ejemplo, la bestia que sube de la tierra, que sube de la tierra. ¿Por qué dice la Biblia ahí que sube de la tierra? ¿Qué significa que sube de la tierra? La mayoría de pastores dicen que significa que es que surge de un lugar despoblado, pero nunca citan un versículo. Pero si leen Jeremías 6:8 van a entender que cuando Israel apostataba o Jerusalén apostataba, el Señor le decía que le iba a dejar como un desierto, como tierra inhabitada, o sea, tierra con poca población. Jeremías 6:8. Entonces, de esa manera podemos entender porque estamos siendo guiados o iluminados por la palabra de Dios. Pues quisiera leerles aquí un párrafo de un libro llamado A fin de conocerle, de la hermana White, el capítulo 2, titula ¿Dónde comienza la sabiduría? Y dice aquí, la palabra de Dios presenta el medio más poderoso de educación, así como la fuente más valiosa de conocimiento, dentro del alcance del hombre. El entendimiento se adapta a las dimensiones de los temas con los que debe tratar. O sea que si nos acostumbramos a ver cositas sencillas, entonces no vamos a crecer. ¿Cómo piensa un sapo? Como sapo. ¿Cómo piensa un príncipe? Como príncipe. Un príncipe está pensando en hacer castillos, en montar empresas, hacer cosas grandes. O sea, si nosotros queremos entender las cosas grandes de Dios, las cosas ocultas de Dios, tenemos que leer la Biblia porque la palabra de Dios nos da entendimiento, como dice ahí, es una lámpara, es una lumbrera. Nótenlo, y el Salmo 119, 130 dice que la exposición de la palabra del Señor ilumina y hace sabio al sencillo o al simple. O sea que usted no tiene que ser doctor para entender las escrituras. Usted no tiene que ser magíster en teología. Usted no tiene que ser el mejor teólogo del mundo. Usted no tiene que hacer doctorados. Usted no tiene que ir a estudiar teología para entender las escrituras. Yo conozco un amigo de Colombia, porque yo recién estoy aprendiendo estas cosas, y esa fue una de las razones por las cuales me motivé a estudiar más la Biblia un poquito, porque ese hombre se maneja todas las doctrinas de la Biblia de memoria, todo santuario, todas esas cosas. Y yo pensaba que era pastor. Oiga, hermano, y es un laico campesino, y no hay pastor que lo resista. Es así como el hermano Carlos, que conoce espíritu y profecía y Biblia, que da miedo. Entonces, así es ese hermano. Ese coge la Biblia, ese no usa ni PowerPoint, ese no usa celular, ese es solo Biblia abierta. Vayan a tal parte, vayan a tal parte. ¿Y quién le ha dado esa luz? Pues la palabra de Dios. ¿Verdad? Bueno, hemos terminado allí con ese principio hemos visto dos principios, orar. Uno es orar y el otro es leer las escrituras. Bueno, yo creo que ya el tiempo ya nos tomó el tiempo y quedaban algo otro. Esto estaba larguísimo. Oiga. Que sí, hermano, hasta las 9:30, ¿no, hermanos? ¿Qué opinan? Sí, está bien. Cierto. Síganos hablando. Sigue, hermano, adelante. Muchas gracias. Entonces, ¿cuántos principios hemos visto? A ver, vamos a ver si ustedes tienen buena memoria. ¿Cómo? ¿Cuántos principios hemos visto para entender el libro de Apocalipsis? ¿Cuál fue el primero que vimos? ¿Que debemos qué? Orar. Ok, amén. ¿Y el siguiente cuál es? Escudriñar. Escudriñar. Jesús dijo escudriñar la escritura, ¿por qué? Porque
tienes vida eterna. Ah, y ellas son las que dan testimonio de quién? Jesús. De Jesús. Bueno, pero nosotros no podemos simplemente orar